Buenas tardes, licenciado. Yo soy el cadete Jordi Pacheco de décimo alfa, esta vez con el tema de resolución de problemas de aplicación con trigonometría. Para tener un breve conocimiento sobre el tema, sabemos que en nuestra vida cotidiana siempre van a existir los problemas matemáticos. Por ejemplo, saber la altura de un edificio o la distancia entre un faro y una lancha, en los cuales es necesario aplicar ciertas fórmulas y reglas al momento de resolverlos. Para poder resolver un problema de aplicación de trigonometría, se debe conocer los conceptos principales sobre la resolución de estos, es decir, debemos saber cuáles son sus fórmulas y en qué momento aplicarlas. Los temas a tratar son: ¿qué es la resolución de problemas de aplicación de trigonometría?, partes de triángulo rectángulo, fórmulas empleadas en la resolución de problemas, explicación de cómo resolver un problema y un ejercicio y un problema de ejemplo. ¿Qué es la resolución de problemas de aplicación de trigonometría? Este no es más que el uso de varias fórmulas que se aplican en los triángulos rectángulos empleadas en un mismo problema. Puede sonar algo complicado, pero es realmente sencillo. Luego tenemos las partes del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está formado por varias partes o elementos importantes al momento de resolver un problema. Estas son los vértices, los lados y los ángulos. El triángulo rectángulo cuenta con 3 vértices, generalmente llamados A, B y C, pero estos pueden variar. Los lados. El triángulo rectángulo presenta 3 lados: el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. En la trigonometría, los catetos A y B pasan a llamarse cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo del ángulo que tomemos para resolver el problema. Por último tenemos los ángulos. El triángulo rectángulo cuenta con 3 ángulos, uno recto y 2 de distintas medidas, los cuales al sumarse deben dar igual a 180 grados. Debemos tener presente que en los problemas pueden existir ángulos de depresión y ángulos de elevación. Las fórmulas empleadas en la resolución de problemas de aplicación de trigonometría. Al momento de resolver un problema de este tipo, existen fórmulas que nos facilitarán el trabajo. A continuación tenemos todas las fórmulas necesarias para resolver un problema: el teorema de Pitágoras, el teorema del cateto, el teorema de la altura y las funciones o razones trigonométricas. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Su fórmula es c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. A partir de esta fórmula se establecieron dos más, las cuales son usadas para encontrar el valor de los catetos A y B, pero esto solo es un reorden de la fórmula original. Luego tenemos el teorema del cateto. Este teorema establece que el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Su fórmula es b al cuadrado es igual a m por a y c al cuadrado es igual a n por a, donde en este caso b es el cateto, a es la hipotenusa y m es la proyección sobre la misma. Luego tenemos el teorema de la altura. Este teorema nos dice que la altura al cuadrado es igual al producto de la multiplicación de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Su fórmula es h al cuadrado es igual a m por n, donde h es la altura y m y n son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Por último tenemos las funciones o razones trigonométricas. Estas son las fórmulas que nos ayudan a encontrar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Los más usadas son seno, coseno y tangente, pero también existen cotangente, secante y cosecante. La fórmula del seno es opuesto sobre hipotenusa, la fórmula del coseno es adyacente sobre hipotenusa y la fórmula de la tangente es opuesto sobre adyacente. Ahora sí, el tema que todos han esperado: explicación de cómo resolver un problema de aplicación. Al momento de resolver un problema de este tipo, debemos seguir los 3 pasos iniciales. El primer paso: leer y comprender y analizar detalladamente el problema, ya que así podemos entender de qué se trata y plantear el ejercicio para empezar a analizarlo de una mejor manera. El segundo paso: debemos reconocer qué es lo que se nos solicita que encontremos o hallemos. Una vez hecho esto,
debemos empezar a utilizar las fórmulas que ya conocemos para resolver el problema. Como último paso tenemos la resolución del ejercicio de la mejor manera y con todo el procedimiento para que nuestra respuesta no sea errónea. A continuación tenemos un problema de ejemplo para un mejor entendimiento. Este problema nos dice que de la cima de un faro de 7 metros de alto se observa una lancha con un ángulo de depresión de 12 grados. Calcula la distancia entre la lancha y el pie del faro. La explicación paso a paso es la siguiente. Primero analizamos el problema y planteamos el ejercicio. Debemos darnos cuenta que tenemos un ángulo de depresión. Eso significa que es un ángulo entre la línea de observación y la horizontal. Luego identificamos qué es lo que se nos solicita. En este caso se nos solicita que calculemos la distancia entre la lancha y el pie del faro. Como segundo paso tenemos que empezamos a resolver. Para que esto sea un poco más sencillo, trabajamos con el ángulo de 12 grados con la tangente. El ángulo de 12 grados que está ubicado en la esquina de la lancha. Aquí tenemos la resolución. Iniciamos con tangente de 12 grados es igual a 7 sobre x. Luego comenzamos a resolver y nos va a quedar que x es igual a 32.93 metros. Como último paso tenemos que, una vez resuelta la operación final, la respuesta nos queda que x es igual a 32.93 metros. Esto quiere decir que la distancia entre el pie del faro y la lancha es de 32.93 metros. A continuación tenemos un ejercicio y un problema de aplicación de funciones trigonométricas para poder mejorar y aumentar nuestros conocimientos. Procedemos a resolverlos. Los veo allá. El ejercicio nos dice: halla las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo, conociendo que la hipotenusa mide 4 centímetros y uno de sus lados mide 2 centímetros. Tenemos el ejercicio planteado. Nos dice que encontremos los valores de alfa y de beta, por lo que voy a comenzar tomando el seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. En este caso el opuesto es 2 y la hipotenusa es 4, nos queda 2 sobre 4. El seno de alfa es igual a 2 sobre 4 es 0.5. Luego, al pasar el seno hacia el otro lado, este se eleva a menos 1. Entonces nos queda que alfa es igual a seno elevado a menos 1 por 0.5. Al resolver esto nos queda que alfa es igual a 30 grados. Luego, para hallar el valor de beta debemos hacer una ecuación en la que sumemos los valores de los ángulos y que esto nos den 180 grados. Por lo que tenemos el valor del ángulo recto, que es de 90 grados, el ángulo de alfa, que es de 30 grados, y el ángulo de beta, que no conocemos. Entonces despejamos beta. Esto nos queda que 90 más 30 es 120, por lo que pasaría al otro lado a ser menos 120. Entonces 180 menos 120 es 60, por lo que el valor de beta es de 60 grados y el valor de alfa es de 30 grados. Por último, el problema nos dice lo siguiente: un avión de reconocimiento detecta a un buque enemigo con un ángulo de depresión de 28 grados. Si el avión vuela a 2.300 metros de altura, ¿cuál es la distancia a la que se encuentra el barco enemigo del avión de reconocimiento? Para ello tenemos planteado el ejercicio. La altura de 2.300 metros y el ángulo de depresión de 28 grados es aquel que se forma entre la línea de observación y la horizontal. Por ello, el ángulo de aquí abajo va a ser también de 28 grados. Lo que nos pide es la hipotenusa del triángulo rectángulo o la distancia entre el avión y el buque. Para ello voy a obtener el seno de 28 grados de aquí abajo. Esto es igual a opuesto, que es 2300, y la hipotenusa que no conocemos, que es c. Entonces, como c está dividiendo, pasa a multiplicar. C por seno de 28 grados es igual a 2300. Entonces, como seno de 28 está multiplicando a c, pasa a dividir al otro lado. C es igual a 2000
2300 sobre seno de 28. Al resolver esto nos queda que C es igual a 4899,12, por lo que la distancia entre el avión de reconocimiento y el buque es de 4899,12 metros. Y listo, esa sería la respuesta. Listo, profesor, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y espero que le haya gustado y que considere el mayor puntaje, ya que a este trabajo se le ha dedicado muchas horas. Nos vemos y hasta la próxima.